¿En qué momento la violencia pasó a ser un personaje importante en los salones de clase o patios de una escuela? ¿Se puede hablar de responsables? La violencia no se erradica con violencia. Preocupémonos en impulsar una cultura de educación para la paz. Más allá de las leyes y castigos, trabajemos en la prevención desde el hogar, la escuela y la sociedad. Hoy en Diálogos en Confianza, bullying, responsabilidad de todos. Fíjense que en Diálogos, desde hace muchos años ya nos preocupaba este tema. Todavía ni siquiera estaba de moda la palabra bullying. Solo se sabía que había este tipo de peleas y sobre todo saltó a la luz y estalló como abrir la caja de Pandora con el uso de las redes sociales ya tan cotidiano. De pronto todos volteamos y recordamos que también en nuestros tiempos había este tipo de situaciones en nuestras escuelas. ¿Qué pasó? ¿Qué se nos salió de las manos? Hoy vamos a analizar pues el origen, pero sobre todo muchas herramientas. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Cuál sería el verdadero papel mediador de un profesor? ¿Qué tienen que hacer los papás? ¿De veras recomendarle tú no te dejes? ¿Qué tienen que hacer las personas que reciben esta violencia? ¿O qué tal que los papás descubren, como ya sucedió con un video de una niña en Zacatecas, que su propia hija es la que agrede a otros? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tomar? La actitud más sana, la más conciliadora y la que evite futuros problemas. Y también, ¿qué tendrían que hacer las autoridades? Hoy vamos a hablar de todo esto y más. Esperamos sus propuestas. Lo que queremos hoy es darle muchas propuestas y muchas herramientas. Y bueno, yo recuerdo mucho también un programa en 2011 a donde nos fuimos a Guadalajara precisamente y ahí conocimos de las primeras acciones que estaban tomando ya la población, los civiles, ante pues la ignorancia absoluta que mostraban las autoridades y una escuela asombrada donde no sabían que esto sucedía al interior de sus paredes. Vamos a ver esto y ahorita regresamos con este programa de diálogos dedicado a tratar de erradicar todo tipo de violencia en las escuelas. Soy Edgar Raúl Sánchez Ruiz, víctima de la violencia y el acoso escolar. En sexto año de primaria me acosaron un grupo de compañeros, hasta que en un día uno intentó estrangularme. Soy una madre de familia que puede decir que su hija sobrevivió a la intimidación escolar o fenómeno bullying. El dolor que me causaron al violentarme constantemente hizo que perdiera la alegría y las ganas de vivir. Soy una buena estudiante, pero ya no quería ir a la escuela. Los maestros y profesores olvidan todo lo que pasa para evitar problemas. Hay que hacer algo. Se necesita tomar este asunto muy seriamente para poder ser escuchados. Si no me escucharon a mí sola, pues hagamos voz, hagamos frente, hagamos fuerza, porque se necesita. No es posible que tengamos hijos para que alguien los abuse o los maltrate. Después de eso, 18 compañeros fueron a golpearme, a patadas, a golpes y a cachetadas. La maestra se burlaba de mí, ya sea que todos mis amigos se burlaran de mí. El director no me apoya, dice que ya no me quiere allí, que soy un animal para él, que porque yo fui el que empecé el problema, y no es cierto. O sea, que te dicen que si le dices a la maestra te van a chacalear en la salida junto con varios compas. Y sí es cierto, te esperan en la salida.
Qué fuerte. Cuando incluso los maestros son los que propician esto y no se dan cuenta de lo que están empezando a generar, un terrible huracán. Y bueno, a mí primero me gustaría que nos aclararan cuando es bullying, que nos expliquen además qué es esto del bullying, cuando es violencia, porque a lo mejor es un solo evento y en ese se le va la vida al alumno. Para eso Maritza García Montañez, investigadora en maltrato e intimidación entre pares, el bullying, psicoanalista del IMPAC. Maritza, pues por favor, arrojemos luz sobre de estas dos situaciones diferentes. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación y sobre todo felicidades a este tipo de programas. Gracias a ti. La diferencia es más o menos clara si la vemos de esta manera. Para que sea bullying, lo que sí es bullying, maltrato entre pares, acoso escolar, como lo traducen algunas veces, necesita tener 3 características. Es el maltrato que alguien ejerce sobre otro, repetitivamente, por lo menos una vez a la semana durante 6 meses. Claro, no vamos a estar con el reloj a ver si se cumplieron los 6 meses. A lo que vamos es que es un fenómeno repetitivo. Primer característica. Segunda, con la intención de lastimar. Tercera, que tiene que existir una diferencia en el poder, un desequilibrio en el poder entre quien ejerce el maltrato y quien recibe el maltrato. No necesariamente el maltrato entre pares o el bullying es violento, porque la violencia, por lo general, implica la fuerza, implica la coercitividad física hacia una persona. Y si nada más es como discriminación, es decir, que están de la misma edad, del mismo tamaño, y está moleste y moleste, eso... Realmente por eso es que es maltrato entre pares, porque se da más o menos, pares quiere decir personas de más o menos la misma edad. De acuerdo. ¿Sí? Si lo está moleste y es ofensivo, lo humilla, lo lastima, lleva la intención de lastimarlo. Puede ser lastimar emocionalmente. Por supuesto. De acuerdo. El que está recibiendo el maltrato se siente lastimado, entonces eso es bullying. Violencia física es cuando puede ser una sola vez, no tiene que ser repetitivo. El caso típico que acaba de pasar desafortunadamente, no sabemos, habría que hacer un estudio muy completo para poder aclarar si realmente fue bullying que generó esa violencia y terminó en ese acto, o una sola vez lo violentaron hasta llegar a la muerte de este chiquito. Maritza habla del caso del niño de Tamaulipas, por ejemplo, en donde ni siquiera los padres saben si esto se había dado con antelación, porque yo tuve, pues ahora sí que la tristeza de platicar con el papá, y él me decía, es que él nunca nos comentaba nada, era muy hombrecito, dice, se lo callaba, por favor, chicos, no se callen. Bueno, esa entonces es la diferencia. Esta es la diferencia, aunque me gustaría agregar realmente los diferentes tipos de bullying que hay. A ver. ¿No? El bullying puede ser físico, porque puede ser jaloneos, golpes, empujones, meter el pie, etcétera. Verbal, que es el que más se da, amenazas, insultos, poner apodos ofensivos. El típico últimamente que tú mencionaste ya hace rato, que es el cyberbullying, ofender y lastimar por la red con esta peligrosidad del anonimato. Uno muy importante que es el relacional u ostracismo, que significa el no te invito a mi fiesta, a mi compañero. Claro. Estoy hablando de que voy a hacer una fiesta, etcétera, o de que vamos a hacer un trabajo en equipo, y entonces hay alguien a quien le damos la espalda, sabemos que se está enterando, pero no lo invitamos. Eso también es maltrato entre pares, porque no es una cuestión de armonía, no hay buen trato, no hay compañerismo. Entonces eso también es maltrato. Básicamente esas son las formas en las que se manifiesta este fenómeno del bullying. Hijo, pues qué variado el menú, ¿eh? Mucho. Y ahorita recordando, a uno se le remueven cosas, porque creo que todos o lo infligimos o lo recibimos en algún momento. Ahora, aquí viene el meollo del asunto. Óscar Ortiz Salcedo, presidente del Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, Óscar, ¿y entonces por dónde empezamos a erradicarlo? Porque es añejísimo el problema. De hecho, lo seguimos ejerciendo todos. En las redes agarramos de barquito a alguien, lo troleamos. En los noticiarios se agarran de personaje malo por antonomasia a alguien y a dilapidarlo. O sea, ¿cómo lo vamos a erradicar, Óscar? Bueno, buenos días a todos, buenos días, gracias por la invitación. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, bien dice Maritza que hemos trabajado mucho en el tema, es identificar y separar conceptos. Ahora ya escuchamos me bulió, a ver, ¿qué es esto de me bulió? ¿No? Ya es un término que
que se habla en todos lados y que son cosas distintas. En el trabajo no es bullear, en el trabajo es acoso laboral o mobbing, como ahora le llaman. Ok, entonces ese creo que es el inicio de todo. Cuando tenemos claro qué es lo que queremos atacar o trabajar, yo diría trabajar o erradicar, entonces sí. Es identificar. Identificarlo. Primero es identificarlo. Ya que lo tenemos identificado y podemos determinar si es violencia escolar, que en la violencia escolar es otro menú grandísimo porque es de adultos entre adultos, por no decir directivos, profesores, o sea, todo ese menú también, todas las interacciones del ser humano que se dan dentro del ámbito escolar y de los profesores o adultos en cualquier nivel en contra de los alumnos, que eso es violencia escolar y que eso también está tipificado como violencia familiar equiparada. De acuerdo. Entonces, no es tan sencillo todo esto. Es algo Pero más. entonces diríamos, está bien que ahora se presente y se hable de ello, porque el primer paso es identificarlo. Salimos a preguntarle a unos muchachos, unos chiquillos y chiquillas, ¿verdad?, a que nos digan si saben qué es esto, ¿no? Y vamos a verlo, a ver si ellos lo identifican. El bullying para mí es acoso. Pues es un tipo de violencia que se aplica más que nada en las escuelas. Es cuando te tratan mal en la escuela. Una agresión de un alumno hacia otro. Es agredir, insultar, acoso, etcétera. Para mí sería discriminar a alguien. Te agrede y te amenazan con que no le digas a alguien. Es agredir a otro de mis compañeros de forma verbal o psicológicamente. La física, golpes, gritos, patadas, rasguños. Y la psicológica, apodos, groserías, gritos. Discriminan a una persona por sus defectos o así de forma verbal y lo molestan en un grupo de personas. Lo agarran de su barquito. Bueno, es como la salida de unos niños que sufrieron lo mismo, pero se lo hacen a sus compañeros. Y yo sí sufrí del bullying. Yo para evitarlo me alejo de las personas que lo provocan. Lo que yo hago es respetar a los demás y no hacerle cosas. No llevarme pesado, pues diciéndole a mis compañeros que no lo hagan. Yo lo que hago es alejarme de ellos. Lo que yo hago es decirle a un adulto que están tratando mal a un niño, o sea, que le están pegando, así. Pues no fomentando así como que la violencia aquí en la escuela. Pues los ignoro y no les hago caso y pues no seguirles la corriente. Lo que yo hago es respetar a los demás. Es para evitarlo, respetar a los demás. A ver, ¿cuáles de estos niños sí lo identifican y cuáles de estas cosas sí funcionan? Ignorar, los respeto. Vamos a ver, más allá de buscar culpables, porque ya vimos que la responsabilidad finalmente es de todos, hasta del que está junto, viendo lo que le hacen al otro niño. ¿Qué podemos hacer? Por favor, Rosy Laura Castellanos Mariano, presidenta del Instituto de Investigación y Estudios en Cultura de Derechos Humanos. ¿Por dónde arrancamos? O sea, en lugar de andar buscando culpables. Claro, yo creo que es una cuestión de responsabilidades. Como tú lo dijiste hace un rato, esta parte de que vivimos en un sistema que ha estructurado una cultura de la violencia. Se ha naturalizado, se ve como normal. Esta violencia es estructural. Cuando nos cruza toda la cultura, quiere decir que tiene cimientos que han permitido que esto suceda. Entonces, hay falta de límites claros, hay falta de problematización y diálogo, como diálogos en confianza, dentro de las propias aulas, pero no es un problema de las maestras y los maestros, es un problema de un sistema que ha sido desigual, discriminador, y que dentro de ese sistema ha habido manifestaciones de autoritarismo, de vejación de derechos, de falta de claridad en torno a lo que podemos hacer como ciudadanía y como gobierno. Y tú tienes razón, es un tema de corresponsabilidad, no de culpabilidad, porque hay ejemplos muy claros donde los niños ya hablaron, entienden qué significa, pero si no hay referentes claros y mensajes claros dentro de la sociedad que les diga sí hay una responsabilidad, por ejemplo, son diferentes niveles. El Estado tiene la obligación de hacer cumplir los derechos. Ustedes y yo y nosotras
tenemos la responsabilidad de exigirlos y de hacerlos cumplir. Y María del Refugio Ruiz Moreno, ella es directora de la Unidad de Mediación de la Secretaría de Educación de Jalisco y presidenta de la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica, AC. Refugio, pero ¿y entonces por dónde empezamos? Porque hay quien dice, no, pues ya es tan viejo el problema que lo que nos decía ahorita es tan estructural. ¿Qué hacemos? ¿Cómo reseteamos acá? ¿Verdad? Y pues tú lo viviste ahí en casa, sí, ¿no? Con sí, tu hijo. Yo soy madre de una víctima, la cual se puso a luchar. Fui una voz en el desierto hace muchos años. Y la verdad de las cosas, no había eco. No había eco ni en el Estado ni en el país. El gobierno saliente de mi Estado y el gobierno saliente del país no consideraba esto un problema. Lo cual yo he luchado para que se considere un problema de salud y un problema de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que involucrarnos todos. ¿Cómo hemos partido? Bueno, a mí me faltaría decir que falta otro tipo de acoso, el sexual. El sexual y el cibernético es el que ha agravado esta situación. Claro. Porque somos muy buenos para aprender las situaciones de este tipo. Digo sexual porque... Espérame, Refugio, vamos a ir a una pausa y lo retomamos y presentamos a nuestras panelistas que faltan un segundito y atendemos llamadas también a nuestro público aquí en Foro. Gracias. No hay una persona responsable, sino que se intervienen varios factores, ¿no? Como es el entorno familiar, pues las amistades con las que se juntan los hijos. En primer lugar los padres y segundo la escuela que no pone atención hacia los niños. Prácticamente desde la cabeza, en este caso es la familia, los padres, las gentes con las que se conviven los niños. Mayor parte el núcleo familiar o el entorno familiar, de ahí parten como que el concepto que llevan a la escuela y en las escuelas se desarrolla mucho. Depende al ambiente al que se relaciona el joven o el chico que sea el que ocasiona el bullying, entonces yo creo que viene desde los hogares, ¿no? Es muy relacionado y tomados de la mano escuela y familia, tenemos que estar muy alerta de eso. Los maestros, ¿verdad? Empezando por el director, ¿verdad? Los profesores y pues yo creo que básicamente serían ellos, ¿no? Qué interesante la idea porque siempre se apunta a que esto ya viene de familia. Ahorita vamos a seguir desenmarañando a ver si de veras o si no, que algo ha de haber, ¿verdad? Pero, a ver, Refugio, te dejamos a ti con la diferenciación y agregar que sí hay cyberbullying, que le llaman, y también hay acoso, y el acoso sexual, que está dentro de la violencia física, ¿no? ¿O de cuál? ¿Dentro de la violencia física? De la violencia física. Ok, bueno, eso existen también. Existe también, se está dando y precisamente están abusando de este tipo de acoso entre pares, porque ahí precisamente con nuestras redes sociales, las páginas sociales, nuestros chicos y chicas se divierten subiendo fotografías desnudas, fotografías haciendo actos sexuales. Desgraciadamente, o cada exhibiendo a otros. Exhibiendo a otros, que es la burla, ¿no? Pero aquí, sobre todo, en la pregunta que me hacía es que se debe de hacer, bueno, empezarle a apostar en la educación para la paz. Tenemos que volver a retomar conductas, padres de familia, maestros, sociedad y gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Luchar juntos, no hay otra. El gobierno no va a venir a hacer lo que yo debo de hacer como padre de familia. El maestro no puede hacer lo que yo tengo que hacer como padre de familia. La sociedad en general no tiene por qué pagar lo que yo como padre de familia estoy descuidando en casa. Los niños, las niñas, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes replican sus conductas. ¿Qué sucede en los hogares hoy? Sucede, bueno, esa violencia intrafamiliar que viven, esa violencia social o económica, esa violencia sexual que se está dando cada vez más porque se ven los abusos de padres biológicos, padrastros, abuelos, cuidadores, desde la cuna a esas criaturas que van y replican en el preescolar conductas como sexo oral, penetraciones entre niña a niña, niño a niño y niño a niña. Estas situaciones no es nada más para alarmarnos, sino para ocuparnos. ¿Qué estamos apostándole ahorita? Bueno, nuestros gobernantes hoy están tomando conciencia, que eso agradezco muchísimo. Yo puedo hablar de un gran ejemplo, Jalisco. Yo siento que es un precursor desde que se inició este activismo, mi activismo que me ha llevado ahorita no nada más a ser una ciudadana comprometida,
sino a estar dentro de la misma Secretaría de Educación tratando de apoyar a este tipo de problemas. Es una unidad de mediación la que se creó precisamente para dar atención inmediata. ¿Qué hacen en la unidad de mediación, Refugio? Haz de cuenta, yo te llego ahí con un problema, está mi hijo padeciendo algo en la escuela. ¿Ahí entras tú en acción? Claro, ahí entro yo. ¿Qué se hace? Darle atención inmediata. Pero ¿cómo? ¿Sientan a los papás de uno y a los de otro? Claro, o sea, si es ¿cómo necesario, se media? sí es necesario ir a intervenir la escuela, porque en ocasiones hay problemas que dejan huellas irreversibles, no nada más en los niños afectados. ¿Cómo interviene la escuela? ¿Llevan terapeutas? Llevamos a los pláticas? terapeutas, tenemos un departamento psicopedagógico que de inmediato toma la intervención. De hecho, ayer en las noticias se hablaba de las 15 acciones que se van a presentar por la SEP. Y yo te puedo decir que de las 15, 13, Jalisco las está haciendo. Y sobre todo de las 5 recomendaciones. Bueno, así a lo largo del programa. Aquí, por ejemplo, el programa que dice la SEP dice fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, sus alcances y sus consecuencias. Temprana la Nosotros detección. ya estamos en la denuncia, en la prevención y en la atención. O sea, aquí ya no hay tolerancia. Hay órdenes precisas del gobernador del estado, del secretario de Educación, que se acabó la tolerancia y lógicamente es tolerancia cero. ¿Esto qué quiere decir? Que se acabaron las viejas prácticas, el proteccionismo maestros, que pueden ser parte de esta violencia, porque el maestro ejerce una violencia que no es entre pares. ¿Y qué tal cuando los papás del agresor no se quieren presentar o incluso promueven este tipo de acoso? Se da. ¿Y qué hacen? ¿Van y lo sacan de su casa? ¿O no, cómo le hacen? de ninguna manera, pero sí ya está previsto, tenemos la ley nosotros, en donde en la ley de educación tenemos un título especial en el cual se trata lo de la violencia escolar. Yo me siento orgullosa porque está ahí, no tenemos más leyes, está ahí adentro. Y sobre todo tenemos las reglas de conducta que rigen ese título, en donde nos dicen qué conductas son leves, graves o muy graves, donde nos dicen qué tipo de situación nos vamos a abocar nosotros como secretaría o como colegio, como escuela, para poder ayudar. ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde ese niño se le debe salvaguardar sus derechos, porque el niño que es victimario, el niño que es acosador, ¿sí?, también tiene derechos y también es otra víctima. Claro. Vámonos ahí por partes. Qué bueno que ya hay un manual, porque antes nadie sabía ni qué hacer ni cómo proceder. Mira, vamos a presentar a Verónica Juárez Piña. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados por el PRD. Verónica, bienvenida. Pero estaban hablando de que se pedían hasta 5 años de prisión para un menor infractor en donde ya se hubiera cometido un asesinato, o sea, que mataran a otro pequeño. Otros decían que no, que los que tienen que pagar son los padres del infractor. ¿En qué van ahorita en las discusiones? Platícanos legalmente qué procede. Mira, primero agradecer la oportunidad de estar conversando con todos los que me acompañan aquí, con el público, de este tema tan importante para todas y para todos, la sociedad en su conjunto, a ti también de manera particular. Y hablando ya del tema, creo que lo que se ha exteriorizado aquí por parte de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, han ubicado muy bien qué es el bullying, qué es, cómo diferenciar con la violencia, y en ese sentido coincidir en algunas cosas, y enseguida paso a la pregunta de manera puntual. Número 1, las niñas, los niños y los adolescentes están viviendo de manera generalizada día a día la violencia. Es decir, viven la violencia en sus hogares, viven la violencia en la escuela, viven la violencia en su comunidad, violencia a través de los medios de comunicación, violencia institucional, violencia laboral para aquellos adolescentes que trabajan. Es decir, hay una violencia generalizada en nuestra sociedad. Número 2. Después de esto, creo que a partir de los últimos sucesos que se han dado a conocer a través de los medios de comunicación, el bullying siempre ha existido. Ahora, por los últimos sucesos nos dicen, pero también han tenido que ver las redes sociales y los medios de comunicación para visibilizar más este problema que existe desde hace muchos tiempos. En mi opinión, sí ha venido en aumento a partir de que existe una violencia generalizada en nuestra sociedad. Y el otro asunto que tiene que ver con cómo prevenir, cómo combatir y cómo erradicar la violencia y en consecuencia también cómo podemos prevenir el bullying y cómo también estarlo de ahora con acciones muy concretas
atacarlo en donde se encuentre, pero no atacarlo desde una visión, como tú comentabas, de estar criminalizando. Claro. Porque finalmente las niñas y los niños que son agredidos son las víctimas, pero los que resultan ser victimarios, como se les pudiera llamar cuando hay acoso escolar, también resulta ser víctimas de la ausencia que hubo en ese momento de alguien que estuviera atendiendo de manera particular esa circunstancia que estaba ocurriendo en la escuela. A la escuela no la podemos ver como una isla. Es decir, en la escuela participan todos, participan los profesores, la autoridad, los niñas, los niños, los padres de familia, pero y no la podemos ver así. Oye, como que un asunto donde ahí se arregla nada más. Que era como El Señor de las Moscas, ojalá lean ese libro, en donde había cámaras internas en la escuela esta, por ejemplo, en Tamaulipas, donde estaban los maestros ahí cerca platicando y pareciera que se mandaban solos los niños, pero aquí la pregunta es, cada quien su responsabilidad. Pero, ¿y qué no hay consecuencias para nadie? Porque ahorita es tierra de nadie, es impunidad absoluta. Y el otro extremo es, bueno, encarcelémoslos a todos, ¿verdad? A los papás, a los niños, a los maestros. ¿Cuál es el punto medio para que cada quien enfrente las consecuencias correctas? Porque yo no puedo llegar a matar a otro niño y que no haya ninguna consecuencia. Claro, eso tampoco. Yo coincido totalmente, pero en ese sentido a las niñas y a los niños que han sido víctimas se les debe de dar una atención particular, pero también aquellos que han sido victimarios, si así se les llamamos, tienen que ser atendidos a partir también de la circunstancia en la que han participado. Se les tendría que mandar una terapia o algo, sin lugar a dudas, y darle seguimiento y saber qué es lo que está ocurriendo. Oye, y también papás, ¿no? A los padres de familia por consecuencia, porque algo está ocurriendo en esa familia. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Tenemos en principio, aquí se ha hablado mucho de los derechos, el que se pudiera, dicen aquí, encarcelar 5 años a un niño va en contra de los derechos internacionales, de los propios derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Lo que tendríamos que estar haciendo, junto con algunas acciones que ya han comentado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es el conocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes es fundamental. La escuela es un espacio de construcción de ciudadanía que tiene que ver también con el ejercicio pleno de sus derechos. En la medida en que todas las niñas y niños vayan conociendo sus derechos y el ejercicio pleno, por supuesto que va a haber educación para la paz. A mí me preocupa, por supuesto, y que se lleven de tarea esto aquí ustedes y en la SEP, porque de el otro extremo, de donde eran maestros golpeadores y demás, se fue a la permisión total, porque si no los castigan, entonces pues ya mejor ni alego para que no me venga a gritar el papá del niño. Se volvió el otro extremo, Mira, lo dicho aquí por profesores y ahí en las redes, ahorita te damos de nuevo la palabra, pero en las redes están así, Te presento a nuestra invitada. Parece que ahorita no hay ninguna consecuencia para nadie. Adelante. Eso es lo que nos están diciendo. Presento a Reina Monjarás, que es psicoterapeuta gestal, especialista en casos de bullying en adolescentes de Fundación Movimiento. La mayoría de los comentarios, que de verdad son muchísimos, las redes no paran y nos dicen, la mayoría dice que es responsabilidad de los padres. Un ejemplo es Claudia, dice, las escuelas hoy en día son guarderías de niños abandonados e intocables, significan una colegiatura, una estadística en calificaciones para competir con otras escuelas, tiranos, groseros, soberbios y mal educados, porque todos estamos más preocupados por tener un estatus social, más por mantener que por reforzar valores. Hoy los maestros no tienen voz. ¿Querías comentar algo al respecto? Sí, claro. Estoy viendo en general y también leyendo en todos los casos que se han dado últimamente sobre bullying, y mucha gente del público habla acerca de que la responsabilidad es de los papás. Me parece que sí, en una parte, pero también yo también creo que ahí estamos todos, porque todos educamos. Los medios, el albañil de la esquina, el poli. Estamos viendo en la televisión que los culpables de cualquier cosa nunca pagan, nunca los agarran, se salen con la suya, los malos. Eso educa, en todo eso el forma. Entorno, y que es parte desde luego de los maestros. También deben de intervenir los padres de familia, pero también está esta parte de qué ha pasado con todas estas modificaciones al reglamento de la Secretaría de Educación Pública, que hoy no permite, por ejemplo, a los maestros poder poner un alto porque ya es expulsado, no el maestro, más no el alumno.
El alumno O sea, no puede ser expulsado. Exactamente, Porque no puede también ser reprobado. tiene no su puede. razón, vamos, Claro. lo mandas a vagar y eso Claro. sí está todavía más peligroso. Eso sí Dos, creo que es Pero, importante. oye, pero por ejemplo, ahorita, estoy yéndome al caso Tamaulipas, que es el que más conocen, Claro. aunque haya sido una infinidad. Los maestros están cesados de dar clases, pero no de su sueldo, por Claro. ejemplo. Entonces estamos viviendo una cultura a impunidad. medias. ¿Y quién los va a intervenir psicológicamente? Los maestros no tienen nunca un apoyo psiquiátrico cuando cada mes deberían de tener consulta obligada, los pobres. Claro. Luego los maestros son los que sufren el bullying. Me refiero a que es una sociedad de impunidad y sin consecuencias. Y que Leemos, además no hay una preparación hacia los maestros Nadie para nos dio el manual. atender un caso de bullying. Porque es cierto, también poniéndose en el lugar de ellos, es, ok, viene un niño, me dice que está sufriendo bullying, pero ¿quién me ha enseñado a cómo intervenir? ¿Cómo Y eso mediar? es- Y hay una exactamente. llamada aquí de Agustín, dice, Bueno, en la hay primaria de mis dos responsabilidad niños institucional. sufren Claro. bullying, hemos hecho lo que el protocolo de la escuela marca. Primero se habla con el maestro, la directora y hasta con la inspección. No se dio solución y la directora dice que de seguro los que bulean son mis hijos, cuando yo fui el que demandó esta situación. Estoy tan desesperado que ya opté por darle consejo a mis hijos de que ellos también respondan igual. La violencia Esa contra es la violencia. desesperada. Oigan, ¿quién no le ha dicho a su hijo? Yo vi a una, perdón, Nora, Pero una dice terapeuta que le digan decirle, qué hace. si me llegas otra vez golpeado, Sí. yo te voy a golpear más duro. O Así sea, es, hijo. eso no es solución. Ahorita regresamos con redes. Bueno, pues Qué es que barbaridad. Y vean, entonces esa no es terapeuta. Los que deben de acudir a resolver el problema, en este caso son las autoridades de las escuelas, ¿no? Porque ellos son responsables en ese momento de los niños, ¿ok? Uno como padre pues lleva a sus hijos y tiene la seguridad de que las autoridades o los maestros están vigilando esa situación de los bullying, ¿ok? Yo siento que aquí la autoridad o las autoridades no han ejercido suficiente poder sobre las escuelas para que tomen en serio esta situación, ¿no? Bueno, pienso que el responsable deben ser en parte los padres, porque son los que tienen la culpa de no educar bien a sus hijos. Y aparte, el niño, por tener, no sé, mala influencia, malos compañeros, pienso que debería ser así. Deberían todos ir a una corte y justificar el fallo que están haciendo. Yo creo que el bullying es natural en los niños. Yo fui bulleado, yo fui bulleador y es parte de lo que se vive día al día, nada más que últimamente se le ha dado mucho auge. Pero en caso de niños que pudieras generar un daño grave en su autoestima, etcétera, pues habría que analizar cada caso si es responsabilidad del padre del bulleado, del padre del bulleador, de la familia, de los amigos. Cada caso es diferente. Pues yo creo que los papás, ¿no? Los papás y pues yo creo que la gente que rodea al niño, ¿no? Como los maestros. Los padres de familia del que está agrediendo, pues debería de dar presentarse sobre ante la ley, ¿no? Porque pues como te digo, de ahí viene nuestra educación y pues de ahí parte lo que vamos a hacer. Tenía un hijo que se llama Christopher Andrés Retana Torres. Tenía 15 años, iba en tercero de secundaria y sufrió agresiones por bullying y su preferencia sexual. Las agresiones que sufría mi hijo eran golpes, humillaciones. Yo noté que era agredido en la secundaria porque recibí 2 citatorios por parte de la escuela. En uno en el que una compañera de su salón por la nada se paró y lo golpeó, lo agarró a cachetadas. De ahí se armó un chisme en el que supuestamente le estaba acosando a otro chavo. Las maestras de tutoría me dijeron que en realidad todo era mentira por parte de las chicas que lo estaban involucrando a mi hijo. Pero desde esas 2 problemáticas ya jamás me volvieron a avisar nada y yo hablaba en casa con él. Yo le decía que si ya todo estaba bien, que si ya no lo metían en problemas o algo, y él me decía que no. Me decía, no, mamá, ya no usa nada. En casa sigue siendo lo mismo. Su misma alegría. Solo se cayó todo lo que le hacen en la escuela. En una ocasión tuve que ir por él porque me mandaron llamar que él se había caído de las escaleras, supuestamente. Pero en realidad no sabemos si sí se cayó o lo tiraron, porque estaba muy rara su caída. Traía raspado todo el codo derecho
y abierta la mano, la palma de la mano. Yo traté de ayudarlo, en apoyarlo, respetar su decisión sobre su preferencia sexual. Y pues en casa pues nunca fue discriminado. Así que toda la familia, bueno, por parte de mi esposo sabíamos y pues no, nunca hubo agresiones por parte de ellos. Después de que él falleció, el director me hace saber lo que le hacían dentro de la escuela, que le querían pegar dentro de la escuela y que él pidió el apoyo de una patrulla. Y le llamaron los policías la atención a los chavos que le querían pegar a él. Y el director me comentó que mi hijo ya recibía agresiones por parte de los papás de los que le hacían bullying dentro de la escuela. Por parte del Ministerio Público nos mandaron a Procuraduría General, pero solamente tenemos ayuda psicológica. Cuando fuimos a decirles todo lo que nos habían dicho en la secundaria, dijeron que su caso de mi hijo ya estaba cerrado, que porque ellos nada más su trabajo era investigar que en realidad mi hijo se había quitado la vida. Yo creo que mi hijo se cayó por miedo a que a lo mejor nos metieran problemas a nosotros y igual a no seguir sufriendo las agresiones que le hacían. Pues estas ya son las últimas consecuencias, estamos de acuerdo. Aquí una discriminación clara por homofobia, pero además agresiones y además amenazas a la familia del muchacho, por eso él se callaba. La verdad es que no podemos seguir sosteniendo esta situación. O sea, no porque pase lo normalicemos. Y tenemos además muchísimas llamadas en este mismo tono, por favor. Decía el testimonio, ¿no? Que se callaba, que no decía nada. Dice Enrique Alcántara, también pasa que los niños no dicen nada porque son vistos como chismosos por los demás y son excluidos sale peor, del grupo social, que en este caso es el grupo escolar. Y nos está escribiendo Eduardo Álvarez, que es profesor y lo quieres retomar, ¿verdad? Este comentario dice, mis alumnos muchas veces comentan cómo se maltratan unos a otros, parece ser una situación aceptada porque el que sufre maltrato va por un lado y va a maltratar a otro, fíjate, la cadena. Y eso que doy clase en una escuela muy estricta en este sentido, ¿querías comentar al respecto? Sí, que finalmente regresamos a todos estos comentarios en donde se responsabiliza mucho tanto al maestro como a los papás. Pero ¿qué sucede con estos niños que justo viven violencia pero se lo callan? O sea, no se acercan a los papás. Hay que ver ahí, bueno, qué está pasando, porque hay mucha falta de confianza de los niños hacia los padres y también hacia los maestros. De alguna manera, a mí me parece que ellos sienten que no son escuchados. Entonces, o que no va a pasar nada. O que no va a pasar nada. Porque de veras que es puro trámite burocrático. O sea, en este caso se siguieron las instancias, la señora fue, habló, incluso el director habló con la señora y no pasó nada. Exactamente. No se puso un alto a tiempo. Pareciera que no hay manual, vamos, que bueno que ya hay, pero a ver ahora que se aplique, que lo conozcan. Pero dice Claudia Gutiérrez aquí en las llamadas, dice, cuando sucede el bullying en una escuela es responsabilidad del plantel, no de los papás. ¿Qué opinan sobre esto? Es correcto porque lo que pasa es que no están enterados nuestros maestros, nuestros directores, nuestro personal administrativo de una escuela, que cuando un padre de familia lleva a su hijo, en el momento que traslada a la puerta el chamaco, la responsabilidad civil mía se la paso al director. Y es en donde no se percata el director de que tiene que poner estrictas reglas, que verdaderamente se sigan sus manuales de conducta dentro de las escuelas, porque los maestros lo que no entienden, que por ejemplo el recreo no es de ellos, el recreo es del niño. Ellos es la hora de su almuerzo, de su lunch, es un reposo que tienen, pero tienen que descansar haciendo adobes. O sea, vigilancia a baños, patios de recreo, o sea, viven una conducta relajada. Ellos se dicen, y así se decían, todavía hace algunos años, que no eran nanas ni policías. No, son guías y orientadores como los padres de familia. Y por lo tanto, tienen que ser responsables de la vida de ese menor. Oye, ¿qué tal la frase de es que así juegan los niños? Ah, no, yo no lo tolero. Esa es la tolerancia cero y la violencia escolar, el bullying, el acoso escolar, intimidación como la conozcamos. No es un juego. Esto tiene que parar. Porque si no lo paramos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Vuelvo a repetir, sí es parte mayormente de los padres de familia, porque la educación, los valores se dan en casa.
En la escuela se dan los conocimientos y se reafirman los valores, Pero- porque no hay que quitarle esa responsabilidad Es una a los responsabilidad padres. de todas y Pero todos. sí, claro. Transformar una cultura autoritaria, porque no se trata de que los maestros y Eso. las maestras van a estar vigilando. Oye, pero de todas maneras Pero- sí tiene que sí. tener Sí, cierta no, no, autoridad. por eso estamos Pero así. una cosa es la autoridad y otra cosa es el ejercicio del autoritarismo. Ah, no, bueno, no. La Claro, son autoridad otras representa un referente que nos permite ver en el otro la congruencia de lo que vamos a estar participando como estamos en esta mesa dialogando. Bueno, a ver, ¿qué hubieras hecho tú si hubieras estado viendo a esos niños jugar, mantear al niño? Lo detengo inmediatamente. Claro. Eso, pero Y para además, que no sea ¿sabes qué? autoritario. Los pongo a dialogar. Claro. Los, Ok. Sí. los La siento, mediación, la la mediación y negociación, la resolución de negociación, conflictos, lo eso siento es. juntos y con todo el salón. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se está dando esta Te van a esta decir agresión? que estamos jugando, pero les vas a decir, a ver, este ¿quién no es va a juego, resultar herido? Este Claro. no es un juego mientras se maltrate a un otro. Como ya lo han dicho acá nuestros colegas y nuestras colegas, es una condición en la que hay una humillación, en la que hay una conducta de vejación hacia el otro y donde hay un maltrato. Hay una consecuencia donde tenemos que revisar todo el contexto en el que se da para que podamos encontrar alternativas. A ver, Oscar. Mira, yo esto que está diciendo Laura. me parece exacto. No tiene que ser con una cultura de la violencia con lo que tú Pues trabajes claro, la no, violencia, está pidiendo porque entonces violencia, empezamos violencia. en donde mismo. Pero si pero a tiene ver, que haber reglas y alguien las tiene claro, que hacer valer. a ver, pero pero las si hay. nos permiten hablar, y A ver, entonces va. podemos, es que si no, sucede lo que en la escuela, el maestro y los compañeros no pueden poner atención porque todo el mundo habla, entonces vamos ordenando desde aquí. Mira, si nosotros seguimos la regla de los derechos humanos, vamos a ver que existe esta paz positiva y la paz negativa de la que ha comentado, pero también existe algo de lo que se está hablando, que es la paz neutra, en donde todos tenemos que trabajar en contra de la violencia simbólica o la violencia cultural, que es la que sustenta todas las demás violencias, y una de estas es la violencia escolar. A ver, en español, ¿cuál es la paz neutra? Para que la podamos neutra. entender. Es esa paz en donde todos tenemos que enfocarnos al diálogo, al respeto por el otro y la cultura de reconocimiento, en donde yo entiendo que el otro es un ser humano igual que yo. ¿Y cómo le hacemos para que no sean palabras vacías? Claro, o exacto. sobadas? Te voy a decir lo que nosotros, Exacto, ¿cómo las ponemos lo que aquí en la Ciudad de práctica? México estamos haciendo desde hace 4 años. En secundarias técnicas hemos implementado un programa de mediación escolar. El programa primero se implementó en 20 escuelas y ahorita se va a implementar ya en 143 porque dimos la capacitación a docentes que son los mediadores. ¿Y qué es la mediación escolar? No es simplemente gestionar conflictos como muchas veces se piensa. Mira, siéntalos a que hagan mediación. No, la mediación escolar es otra cosa. La mediación escolar no solamente es eso. Mira, la mediación escolar tiene 4 ejes fundamentales. Primero, la prevención de la violencia. Y la prevención de las violencias implica desde el lenguaje. Nosotros no les podemos decir a los niños chamacos, escuincles, o sea, es el niño, la niña o el adolescente. O por su nombre, porque eso es, todos tenemos derecho a una identidad y por eso tenemos nombre. Entonces, todas las violencias que se dan desde el lenguaje, desde lo simbólico, ahí empieza. Luego, ¿cómo vamos a prevenir estas violencias? A través de 3 acciones. 1, prevención del conflicto. ¿Qué es prevención del conflicto? Es dar herramientas y desarrollar habilidades en los individuos para que cuando solo son diferencias puedan gestionarlos y no está ahí el conflicto, o cuando está ahí el conflicto se dirija a la resolución del mismo de manera positiva, no de manera negativa, que es la violencia. Entonces ya estamos en prevención de las violencias, prevención del conflicto. Ahora sí, el otro elemento es la gestión de los conflictos, que estas partes, llámense niños, niñas, adolescentes o adultos, no han podido resolver con estas herramientas y habilidades que se les han dotado. Entonces entra el tercero, imparcial, que es el mediador. Se hace la gestión de conflictos o mediación y siempre viendo esta parte positiva. Y el ¿Cómo cuarto, se hace la mediación? Primero se habla con uno, luego con el otro métodos. y luego los dos juntos. ¿O mira, cómo se hace? bien estoy escuchando aquí que dicen hay varios métodos. El que se utiliza más es el de trabajar con los pares y el mediador, que debe ser imparcial. Todos juntos. Los 3 al mismo tiempo, o si son O cuatro, 4, si los son que 5, sean. los que sean. Pero también hay la mediación entre pares, que nuestros
docentes, nuestros mediadores que hemos formado, ellos capacitan a los alumnos para que sean mediadores. Y entonces hay mediación entre pares también. La mediación, hay momentos en que tiene que hacerse algo que se le llama caucus o sesiones individuales. Estamos mediando con dos y hay algo que tú identificas que tiene que hablarse confidencialmente, trabaja sesiones individuales. O sea, la técnica es variada, pero aquí algo importante es que nosotros a los mediadores escolares también les damos en su formación elementos que conozcan el desarrollo de los niños. No es lo mismo las agresiones que viven niños de etapa preescolar, escolar, que los adolescentes, porque entonces si no sabemos en qué etapa de desarrollo están, todo lo metemos en el mismo saco y le llamamos bullying, y lo movemos así y todo salió lo mismo. No es cierto. Hay conductas agresivas que son parte del desarrollo de los niños. Y si los limitas diciendo que eso es bullying, pues entonces también tú le estás A ver, un ejemplo de alguna, nomás para no hacernos los bolas. niños que juegan en el patio entre pares, sin tratar de hacer daño, que juegan a jalonearse, bueno, el mismo fútbol, los deportes de contacto son parte de eso. Algún grado. Exacto, entonces tú no lo puedes permitir decir que eso fue... Es bullying porque estaban jugando fútbol. Sí, pero fútbol. ya una entrada estilo Rafa Márquez, aguas, ¿no? O pero, sea, pero eso es donde tenemos que diferenciar lo que decía Maritza, que es violencia y que es bullying, ¿no? Oye, entonces fue una entrada violenta, conducta agresiva o conducta violenta, espérenme, no bullying. Aquí también Vero y Maritza, espérenme tanto que el público pues, no le han prestado el balón. Ahí se las damos. A ver, tantito. A ver, mamá, por favor, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenos días a todos. Cuéntenos su testimonio, a ver. Sí, mi hijo va en 3er grado de primaria. Él viene de una escuela particular y lo meto a una escuela de gobierno. Llegó ya fuera de tiempo, unos 2 meses después. Y la dinámica, pues, totalmente distinta. Distinta, totalmente. Ojo, no estamos diciendo la calidad o el nivel de estudio. La dinámica era distinta. A ver. Mi hijo me comentaba que la maestra le empezaba a hacer burla por el hecho de que no podía hacer algo. Ay, pero tú vienes de escuela particular. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Entonces le jalaba los cuadernos, le rayoneaba, le arrancaba las hojas. Entonces el niño empezó a bajarme mucho en calificaciones. De 8, 9, 10 que venía, hasta 7. Entonces se me hizo raro, fui a hablar con la maestra, ¿qué es lo que está pasando? No, es que no es posible que él venga de una escuela particular y aquí no sepa. Bueno, empecé a poner más atención, empezó a trabajar muy sucio, bueno. El caso es que después me empezó a decir, la maestra jalonea a los niños del suéter, se burla de ellos cuando vienen despeinados, nos arrebata las cosas, no me deja hablar, cuando me dice que yo tengo la culpa no me deja hablar. Entonces fui a hablar con el director y le expresé todo esto. Obviamente le digo, es algo que mi hijo me está platicando. Ajá, no me consta, yo no lo estoy viendo. Claro. Pero esos niños no sé si se han quejado. A mi hijo no lo jala, pero yo quiero evitar que a él lo jale. Entonces fue a hablar con el director. Fui a hablar con el director. ¿Qué pasó? No se preocupe, señora, yo voy a poner esta situación en orden y no se preocupe. Ok, fueron que un mes a lo mejor que la maestra estuvo más o menos. Después volvió a tener otras agresiones. Fui a la junta hace poquito, que fue la última junta donde me entregaron calificaciones, 10 y 9 en su boleta. Muy bien, Patricio va muy bien en la escuela. A la defensiva para que no la regañen. Ha avanzado mucho. Ok, bueno, perfecto. Después me dice mi hijo, ¿sabes qué? Me arrebató el cuaderno, me dijo que era una porquería y me echaron la culpa de un problema que hubo. Él trató de expresarse porque yo le he dicho que tiene el derecho a expresarse, pero que tiene que respetar a la maestra. Le diga lo que le diga, él no contesta y se sienta. Ajá. Y me lo dice, ¿no? Entonces le echaron la culpa a él trató de expresarse, lo calló. Dijo, no, y es más, no te quiero en mi clase, ya no te quiero jamás en mi clase. Y después me platica que cuando llega la maestra, le hace señas para que le baje a cargarle sus cosas. Pues entonces yo realmente ahí sí, ya me enojé. Yo soy bastante explosiva, soy tranquila, pero soy muy explosiva. Entonces fui a hablar con el director. Primero fui a hablar con la maestra, llegué y le toqué la puerta muy fuerte. Y dije, venga para acá. Vamos a hablar con el director ahorita. Entonces bajamos con el director. Ahí sí me hicieron caso. Ahí sí el director ya me hizo caso, no se preocupe. Le digo, ya fui a los medios de comunicación, ya metí demanda, porque estuve investigando y en otras escuelas donde da clase lo mismo hace y se burla de los defectos físicos de los niños, con problemas en caminar, con problemas de habla, incluso sucios. ¿Y qué resultó?
Le digo, ya está son menos. chismes de banqueta, me dijo el director. Le digo, yo entiendo, son chismes de banqueta, de todo lo que le hace a los niños, pero si no vienen a quejarse es por algo, o están amenazados o los papás sí saben y no hacen nada. Yo puse unas cartulinas afuera diciendo que la maestra hacía bullying, que por favor lo reportaran o lo denunciaran. Cuando salí ya los habían quitado. Entonces, dijo el director que iba a poner solución. Vamos a ir a una pausita y nos cuenta si hubo tal solución, porque ahora ya hay incluso en la CEP una fiscalía que promete atender esto de inmediato. A ver, ahorita regresa. A ver, ya dame. La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el doctor Lamoglia nos hablará del síndrome de Moebius. Quienes lo padecen carecen de expresión facial, no pueden sonreír y a menudo tienen dificultades para succionar, tragar y hablar. El martes, Cristina Jauregui te espera con un tema que seguro como papá te preocupa. ¿Sabes lo que tus hijos ven en internet? Pero sobre todo, ¿cómo supervisarlos cuando muchos de nosotros no sabemos utilizar la tecnología? El miércoles, Marisa Escribano te dará recomendaciones sobre cómo negociar y resolver problemas con los vecinos conflictivos. El jueves, la pasión futbolera da inicio. Fernanda Tapia y los especialistas nos dirán qué hay detrás de uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial. Y finalmente el viernes, Carmen Muñoz nos platicará de cómo en ocasiones, si no cuidamos nuestra relación de pareja, la rutina puede acabar con ella y terminamos sin saber si somos amigos, pareja o si solo compartimos gastos. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Para que sea bullying, lo que sí es bullying, maltrato entre pares, acoso escolar, necesita tener 3 características. Es el maltrato que alguien ejerce sobre otro repetitivamente, por lo menos una vez a la semana durante 6 meses. La segunda, con la intención de lastimar. Tercera, que tiene que existir una diferencia en el poder, un desequilibrio en el poder entre quien ejerce el maltrato y quien recibe el maltrato. Vivimos en un sistema que ha estructurado una cultura de la violencia. Se ha naturalizado, se ve como normal. Esta violencia es estructural. Cuando nos cruza toda la cultura, quiere decir que tiene cimientos que han permitido que esto suceda. Que se considere un problema de salud y un problema de seguridad. Otro tipo de acoso, el sexual y el cibernético, es el que ha agravado esta situación. Tenemos que volver a retomar conductas, padres de familia, maestros, sociedad y gobierno. El gobierno no va a venir a hacer lo que yo debo de hacer como padre de familia. El maestro no puede hacer lo que yo tengo que hacer como padre de familia. Las niñas, los niños y los adolescentes están viviendo de manera generalizada día a día la violencia. No hay una preparación hacia los maestros Nadie para nos dio el manual. atender un caso de bullying. Ahí vamos, pero el público quiere herramientas más prácticas y directas. A ver, mamá, usted nos está contando cómo lo solucionó usted, porque, sí, vamos, como decimos, de eso todavía no hay como un buen manual. Exactamente. Había también violencia con un niño que era supuestamente su amigo, que nunca me dieron cita con la mamá de ese niño. Yo le dije a la maestra que qué pasaba. Después mi hijo me dijo que ella nos contrapunteaba a la mamá y a mí. Entonces, eso también fui a aclararlo con el director. Bueno, después de que tuvo esta, ya así, que encaró a la maestra, que encaró al director, que puso las cartulinas y se las quitaron, ¿en qué terminó el asunto? En que él me prometió que todo iba a estar bien. ¿Y sí? Ahorita es de esto que pasó hace semana y media, más o menos, como una semana. Al principio los niños empezaron a atacar a mi hijo diciéndole que por su culpa iban a correr a la maestra, porque mientras yo bajé con la maestra a la dirección, entró otra maestra a meterles cosas psicológicas diciendo, ya ven, van a correr a la maestra y no sé qué. Entonces todos llorando. Entonces, todos los niños que los agredía la maestra llorando porque se iba a ir la maestra. Válgame. Qué problema psicológico, ¿no? Les estaba haciendo. Síndrome de Estocolmo. Exactamente. Entonces, el caso es que luego, ahorita me dice mi hijo que la maestra les habla muy tranquila, ya no les grita, no les arrebata las cosas, está muy tranquilo, los niños ya le dejaron de molestar. Yo lo metí a clases de karate para que él supiera, que le diera la seguridad
de que nadie No para que podía. te los trompece, Exacto, mi amor, porque aparte, no, por favor. aparte es una Sí, sí. disciplina. Sí, claro, Ajá. y ya entonces no sabe él golpeas, porque yo siempre que- le que lo inculqué. tienen que respetar y que no también- pegues, no pegues, dime. Ah, pero era el chismoso. Era el chismoso que corría con su mamá. claro, Entonces te lo metí primera ahorita a clases de infancia, karate, ya va poco a poco, teniendo seguridad en él mismo, para que no también permita ese tipo de cosas, y me sigue contando las situaciones de la maestra. Y sería muy interesante que los niños tuvieran el discurso como para pedir respeto y decirle, a ver, respétame y yo te respeto. La mamá de junto, por favor, y ahorita vamos contigo, Maritza, calma, por favor. A ver, señora. Buenos días, soy Alicia Bautista Martínez. Yo vengo a diálogos porque a mi hija iba en 5º año, una niña le dio un botellazo. Y ya que llega ella, la niña, mi hija a mi casa, Saraí, y que le digo, ¿qué te pasó? Ay, ma, una niña me pegó un botellazo, pero no le hice nada ni le pegué, dice, porque no estaba la maestra ni me acusé con él. Ah, bueno, le digo, ahorita vamos. Y yo andaba así, como estaba haciendo qué hacer. Le digo, vamos a ver la maestra, ya habían salido, estaba platicando la maestra. Y entonces dice la maestra, le digo, oiga maestra, a mi hija le pegaron. No, pues yo no me he dado cuenta. No, maestra, le digo, hable con los papás de la niña, porque la verdad, le digo, a mí sí me molesta esto, maestra, porque la traigo a la escuela, no a golpearla. Y entonces me dice, sí. Y ya, eso fue el viernes. El lunes van los papás de la niña, me van a ver a donde porque yo vendo. Y ya me van a ver y me dice el señor, oiga señora, dice, ¿qué quiere? Me dice así. La que era, según estaba mi hija la golpeada y su hija es la que había agredido. Y dice que yo qué cosa quería. Entonces me dice ella, le digo al señor, dice, no señora, si usted le dice algo a mi hija, pues eran amigas. Le digo, no, de esas amigas no quiero. Le digo, ¿sabes qué? Le voy a pedir un favor, dígale a su hija que ya no le hable a mi hija. Y yo también le voy a dar consejos a la mía. Le digo que ya no, que no se lleven porque eso no será amigo. Y luego. Y ya entonces el señor me dice, señora, si usted no me conoce, dice, yo soy de la calle. Ah, le digo, vengo de hijos de familia, le digo, mis hijos son hijos de familia y la verdad, no somos de la calle, pero aquí el que me las hace, me las paga. Y yo sea, se amenazaron mutuamente. Ajá, sí, pero yo nomás así le dije al señor que no quería que le hablara así a mi hija, que ya ¿Y le en diera qué quedó la amenaza mutua? Pues ya le dije al señor que no, se fue el señor, ya no me... Ya no pasó a más. Ya no. Ajá. Pero fíjese qué terrible. O sea, no hay como una respuesta lógica a qué hacemos. ¿Qué hacemos si viene además el papá y me amenaza? A ver, la señora de junto, por favor, para que nos cuente su experiencia, la tribulación y cómo la medio resuelven o resuelven. Hola, buenos días. Mi nombre es Teresa Ontiveros. Tuve un problema igual al de la señora, que donde se inició el bullying a partir de la maestra de 3er año, el año pasado. Y mi hijo empezó a cambiar y yo noté cambios, dije, algo pasa. Entonces me decían, mamá, es que la maestra sí asado. Entonces yo iba y le preguntaba a la maestra, no, es que su hijo no entiende, su hijo no se incorpora, su hijo, o sea, ella le echaba la culpa a su hijo, a mi hijo. Entonces yo fui con la directora y le dije, ¿sabe qué pasa esto? Michelle nunca tuvo problemas el año pasado, porque ahorita sí resulta que Michelle es un niño, pero sí súper mal. No, déjeme hablar yo con la maestra, es que la maestra es muy estricta, que sabe que... Volví a hablar con la maestra y ella me dijo, es que sigue igual, es impertinente, humilla a sus compañeras. Le digo, ¿de qué manera? Le dijo a una compañera que iba a reprobar. Le digo, discúlpeme, eso para mí no es humillar. No, sí es humillar, señora. Humilló a la niña delante de todos. Total que yo vi que mi hijo estaba cambiando mucho y yo mandé una cámara escondida a grabar todas las clases y le dije, ¿la vas a aprender? A la hora que empieza la clase de español específicamente. A ver, espérenme. Vean a qué grados estamos llegando, ¿eh? O sea, qué temor tenemos los papás de que llegue a mayores. A ver, bueno, mandó la cámara escondida, señora. Sí, présteme su cámara, pero bueno, sígale. O sea, ni cuenta se llaman porque es una cámara Perfecto, espía. sí. Usted sígale. Entonces, yo le decía a la maestra, cuando escuché la primera grabación del primer día, yo fui con la directora, no le dije que tenía la cámara, sino le dije, maestra, la maestra de español le dijo a Michelle que se largara, que no quería escucharlo, que no le interesaba lo que dijera. Híjole, señora, espéreme, déjeme platicar con ella. Digo, es que tiene que tomar cartas en el asunto, porque si no yo las voy a tomar. Dice, es que yo no creo Ándale. yo no lo creo. Le digo, es que yo le creo a mi hijo, pero ella no sabía de las grabaciones. Total, que volví a mandarle la grabación diario.
y era más y más el acoso, era de llorar el niño, se oía cómo lloraba y él prefería estar en la dirección que en la clase de español. ¿Y cuándo le enseñó las grabaciones a la directora? Cuando ya fue el colmo de una vez que sí le dijo que el niño se lastimó la mano y le dijo, ¿sabes qué? Yo no soy ni tu enfermera, ya me tienes hasta Ajá. el queque, porque ya que tu mamá, que ve y háblale, porque que ella te cure, que venga, o sea, unas humillaciones, no las puedo decir, más severas, ¿no? Entonces yo agarré y dije, hasta aquí. Fui con la directora, le dije, ¿sabe qué? Si usted no puso un alto, yo lo voy a poner una queja ante la SEP, me voy a ir a la Procuraduría porque esto ya es un abuso. Entonces, no señora, deme más tiempo. Le digo, no, yo le doy de aquí al viernes, y si el viernes usted no me soluciona una cita con la maestra y con los dueños de la escuela, yo voy a actuar. Pasó y otra vez le mandé la grabación y le pregunté, oye, ¿tu mamá qué se dedica? Y le dice el niño, pues mi mamá es perito en prevención del abuso sexual infantil. Ah, ¿y tu papá? Y lo empezó a interrogar. Ah, y el único día que se portó bien. Al segundo día empezó otra vez igual. Yo dije, ¿saben qué? Lo siento, me fui ante la SEP. Ahí me atendieron realmente muy bien. Puse mi queja, me asesoró una abogada de ahí. Me dijo que iba a ser un proyecto muy difícil porque la autoridad de la escuela, los dueños y la directora iban a proteger a la maestra. Así fue. Contestaron las autoridades que la maestra tenía 20 y tantos años de dar clases y jamás había tenido algún problema así. Entonces, pero ellos no contaban que yo tenía las grabaciones y que las anexé. Las oyeron en la autoridad de la SEP y ya hubo un arreglo, hubo una multa nada más a la escuela particular y los dueños ya no me iban a dar esta inscripción para el niño. Claro. Por problemática, ¿verdad? Entonces yo le dije que por cuál era el motivo. Me dijeron, pues es que si usted no está a gusto con la escuela, ¿para qué quiere inscribir aquí al niño? Le digo, yo nunca dije que era contra la escuela, sino contra la maestra. Total que bueno, dijeron, ok, le damos la inscripción. Sí hubo cambios, el año ya que entró ya no estuvo la maestra, sí la cesaron, pero desgraciadamente a partir de eso, desde ese año, era el chivo expiatorio mi hijo y de ahí ya empezó el bullying entre pares. O sea, ahí ya no era Michelle, sino era el Peña. Inclusive cuando agarraron a un narco muy famoso hace poco, llegó él a la escuela y lo agarraron entre dos niños. Y tú eres tú eres fulanito, tú eres el narco, y lo empezaron a golpear en el estómago. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Porque ahora ya son los niños. ¿No prefiere cambiarlo de escuela o qué van a hacer? Sí, exactamente. Este año termina ahí, pero sí se va a cambiar de escuela porque la autoridad, yo voy a eso, la autoridad de la escuela no está capacitada o se hace de oídos ciegos para no hacer nada. A ver, Maritza, ¿qué hacemos? ¿Mandamos cámaras? O sea, ¿qué va a pasar? Adelante, Maritza. Bueno, hace rato de broma les decía que me he portado muy bien estando calladita, porque si ustedes supieran lo que tuviera que decir acerca del tema de bullying y también de maltrato infantil. Los ejemplos que han puesto las compañeras mamás, sobre todo el primero y el tercero, son maltrato infantil por parte de los profesores y eso no es bullying. El bullying es entre pares. Lo que ya después genera el maltrato infantil de los maestros, eso sí es bullying. De acuerdo. En términos generales podríamos decirlo, y creo que así lo entendemos muy bien, algo que dice, la palabra enseña y el ejemplo arrastra. Si los maestros, si los adultos, si la televisión, si la sociedad en general, si lo único que podemos ver en los noticiarios, etcétera, es violencia, ¿qué carambas queremos que nuestros hijos aprendan y los niños? Entonces, la palabra enseña y el ejemplo arrastra. Que ya les hagan sus compañeros burlas, apodos, etc. Eso sí es bullying. Y entonces tenemos que tratar estos dos fenómenos de manera completamente diferente. Pero se han dicho muchas cosas. Permítanme, por favor, nada más algunas pequeñas anotaciones que fui haciendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tú preguntas, herramientas. Tenemos que capacitar, tenemos que hacer conciencia. ¿Quiénes? Todos. Tenemos que irnos de lo micro a lo macro. Porque cuando pedimos a la sociedad o cuando pedimos a las leyes que actúen, sí, pero ¿a qué horas enseñamos a los que están? A mí como mamá, ¿quién me puede capacitar? ¿Quién tiene
las respuestas ahí para que pues yo me mira, las tenemos aprenda. varias propuestas. A ver. Una de las propuestas muy importantes sería que la televisión educara realmente, como este tipo de programas. Por ejemplo, Bueno, y que se echen una telenovela infantil con las soluciones. no, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en la no. telenovela. No, Oye, perdón, pues pero es la no. que ven los niños ahí. No, pero entonces La ven vamos a las educarlos, vamos a educarlos. Estamos mamás hablando de flojas. educación, estamos hablando de bien trato o buen trato, estamos hablando de armonía, estamos hablando de Sí, por eso, conciencia. hacer algo, pero con el Bueno, mensaje es muy correcto, simple, vamos. es muy simple. El gobierno tiene cierto tiempo en las televisoras para aprovecharlo. ¿Por qué no lo aprovechamos? Con cápsulas, ¿por qué no lo aprovechamos? Con personas que hemos leído del tema, investigado, somos pioneros, etcétera, que hablemos del tema y ahí sí, a lo largo del tiempo, porque tu programa es maravilloso, pero nada más saltamos de una cosa a 2 otra. horas, ¿No? claro. Son 2 horas, perfecto, tengo 10 minutos entonces. Entonces resulta que lo que necesitamos es hacer conciencia y tenemos que, si me lo permites, repetir nuevamente, vamos a involucrarnos todos, vamos a pedirle por favor a quien sea, a quien tenga la posibilidad de decidir eso, que hagamos programas televisivos. En el CURMIC, que es el cuestionario para medir las relaciones de maltrato e intimidación entre compañeros, que es el primer cuestionario que hicimos en México para poder medir el bullying, los niños contestan, cuando les preguntamos, ¿de dónde aprendiste a hacer, a maltratar, a lastimar? Ellos contestan, entre otras cosas, que de la televisión y de la sociedad en general. Y luego de los padres, son las 3 respuestas que tienen la mayor frecuencia de respuesta. En ese orden. No, el orden es sociedad en general, la más grande, televisión y padres. Televisión y padres, ahí se va, más o menos. Es bastante grande, pero más o menos Es ahí que se la va. nueva nana, la tele. Es la nueva nana la tele. Entonces, hagamos conciencia. Tenemos que tomar en cuenta que hay medios que podemos utilizar adecuadamente para poder educar en el tema. Todos, de la misma manera, escuchando lo mismo, para que no haya malas interpretaciones. Uno, Tenemos dos, que hacer una pausita, Maritza, porque ya vamos a un corte. pero sigo yo, por favor. Un Te prometo que no vuelvo a en la hablar. línea ya a la licenciada Patricia Martínez de la Sí, pero agencia. déjame terminar 2 Un ideas. segundito, pausa, Sí, vamos sí, a la sí. pausa. Nada más termino 2 ideas y ya me callo. De veras que es increíble la ansiedad que hay por externar cada uno las problemáticas y algunas soluciones que existen desde hace tiempo, pero a las que pareciera que no tenemos acceso nosotros los de a pie. Miren, ahorita continuamos, pero tengo que platicar con la licenciada Patricia Martínez Morán. Ella es responsable de la agencia de la Fiscalía Central para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJDF. Licenciada Patricia, gracias por tomar esta llamada. Gracias a usted por invitarnos a su programa. Oiga, licenciada, ¿qué se está haciendo actualmente y cuál es la ley que rige? ¿Qué pasa si un papá llega y se queja de que el niño está sufriendo de violencia o del llamado bullying? ¿Qué hacen ustedes puntualmente? Bueno, mire, aquí en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, contamos con una unidad especializada para la atención de las o los estudiantes menores de 18 años que sean víctimas de delito. Estos delitos, por lo regular, llamando el fenómeno social acoso escolar, nosotros verificamos que las conductas que ellos nos están señalando sean parte de un delito que nosotros tenemos tipificado en el Código Penal. Nosotros les damos asesoría, les explicamos y atendemos a los padres de familia según el requerimiento de cada caso. Les damos a los estudiantes, a las víctimas que se presentan con nosotros, obviamente les asignamos un abogado victimal para recabar su comparecencia. Nosotros tenemos áreas especializadas con trabajadores sociales, psicólogos y agentes de la Policía de Investigación. Remitimos también, canalizamos a estos chicos víctimas, haya o no haya delito, nosotros los canalizamos a un centro con el que contamos, que es el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones. En este centro, que es Cariba, ahí les proporcionan a ellos apoyo psicoterapéutico para obviamente brindarles toda la atención psicológica que requieren conforme a cada caso. ¿Cuándo sí hay delito? Licenciada, ¿cuándo sí hay delito? Porque usted me dice cuando sí hay y cuando no hay. ¿Cómo cuándo sí hay? Un ejemplo práctico para nosotros los que no somos licenciados. Ok. ¿Cuándo hay delito? Si constantemente un niño, compañero del colegio, me está amenazando con causarme un daño
a mi integridad física o psicológica y nosotros verificamos cuando la víctima está realizándole su valoración psicológica que presenta alteraciones como el temor, el ya no querer salir, el O sea, esconderme. hasta una amenaza, o sea, hasta las amenazas cuentan. Ok, agresión es un delito física, para pues ya ni nosotros como contarlo. amenaza. Claro. La violencia física, por lo regular, nosotros lo tipificamos dentro de un delito denominado lesiones. Nosotros tenemos que verificar qué tipo de lesión es, porque hay lesiones que no son punibles. Estas lesiones, que son las de menos de 15 días, no tienen ninguna pena. A partir que Ajá. sean mayores de 15 días, entonces sí, dependiendo Oiga, de la pero si lesión hay que un le llamado de cause atención, pena. porque igual la que sigue ya es de más de 15 días. O Ajá. sea, sí. Obviamente le digo, aquí independientemente de que sea delito o no, obviamente nosotros brindamos la asistencia, Oiga, el apoyo a la gente ¿y se que le nos da lo algún pide. tipo de terapia o algo al victimario, llamémosle así? Al ser necesario, sí. Eso sí es clásico. Un niño que agrede, obviamente, tiene que tener ciertas alteraciones que provocan que agreda a los demás compañeros. Oiga, y otra pregunta. Sí les brindamos atención. Otra pregunta. Se cita también a los padres, evidentemente. ¿Son sujetos de interrogatorio o de que pasen también a valoración psicológica? Bueno, aquí realmente manejamos toda la situación con los niños, pero si se derivara de la valoración psicológica que el menor agresor también está siendo violentado por parte de los padres, obviamente generamos un desglose para investigar la conducta que pueda haber recibido de parte del ¿Los padre. maestros llegan a ser niño violentado. citados? ¿Los maestros podrían llegar a ser citados? Sí, por lo regular podemos citarlos en calidad de testigos si es que solo se percataron de alguna conducta que se llevó a cabo entre escolares. Pero también tenemos casos donde los citamos en su calidad de probables responsables por haber realizado alguna conducta en agravio de los niños que tienen obviamente bajo su cuidado, ¿no? Oiga, por ejemplo, imagínese que el caso Tamaulipas hubiera sucedido aquí en el DF. ¿Cuál sería la consecuencia que sufrirían los 4 niños que estaban jugando, manteando al otro muchacho que lo mataron finalmente? ¿Cuál sería la consecuencia que más o menos dictaminaría? Digo, sabemos que no es pie a pie el seguimiento. ¿A qué podrían enfrentarse esos muchachos que no tienen ni siquiera 18 años, tienen 12? Bueno, de haber acreditado ya con todos los elementos de prueba que ellos hubieran sido responsables de un homicidio, obviamente hay una ley de justicia para adolescentes. En el caso de que hubiéramos encontrado responsabilidad de ellos, pues canalizamos, remitimos la acción de remisión al juez especializado y ya él dictará la sentencia que en su momento pudiera En este decretar alguna caso, sanción. ¿cuál llega a ser? ¿Qué llega a ser? Porque, vamos, no los remiten a un tipo de tribunal para menores ni demás, creo que solo de 14 en adelante. En su experiencia, ¿cuál llega a ser para menores de 14 años? Bueno, es que digamos que como sanción, lo último que podemos establecer es recluirlos en un centro de diagnóstico. Obviamente es un internamiento de estos niños, pero procuramos debido al interés superior debido al interés superior del adolescente, que es por lo que nosotros estamos abogando, ¿no? Sí, abogando, obviamente, pues procuramos que el agresor reciba pues las terapias psicológicas adecuadas para que obviamente no se repita la conducta, ¿no? Claro. Claro. Trabajamos con ellos sobre todo en terapia psicológica, es lo que más se trabaja y pues obviamente que los padres se responsabilicen de llevarlos a sus terapias, que les apoyen, que tengan una Sí se le da un seguimiento, vamos. Las agresiones, sí, se les da el seguimiento completo. Oiga, ¿y qué opina de esto que se está proponiendo por parte de algunos legisladores de que hubiese 5 años de prisión para los niños que ya de plano cometieran homicidio, no importando la edad, o que incluso tuvieran que pagar con pena de cárcel los padres? ¿Usted qué opina de eso? Pues yo creo que aquí deberíamos de hacer lo posible para no llegar a estos extremos, ¿no? Yo creo que hay que concientizar a toda la gente, trabajar en una educación de no violencia para que, pues es que imagínese un menor, yo me pregunto, en un centro de reclusión, recluido, tenemos que trabajar en la readaptación de este agresor menor de edad para que sea funcional dentro de la sociedad. Entonces,
pues... O yo sea, creo que sería sí un se poco puede extremo, ir ¿no? a levantar una denuncia ante la PGJDF. Por o sea, supuesto. sí se puede. Pues Sí le se puede. agradecemos mucho el haber tomado la llamada, licenciada Patricia Martínez Morán. Muchísimas gracias. Gracias Bueno, a ustedes sabemos por ahora que invitarme. hay una Fiscalía Central para la atención de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias, muy Sí, amable. para servirle, hasta luego. A ver, ¿qué cree Maritza? Es que la Venga. diputada quiere decir algo al respecto. No, pues, Adelante, adelante tú, pero bueno. que no te veía muy como, de acuerdo con No, lo que se vertía. Finalmente, con los últimos comentarios que estaba haciendo, me parece que aclaró algunas cosas que al principio estaban muy Quedaban confusas, volando. que tiene que ver. Los menores de 14 años no cometen delitos. No, Y como ya bien se dice aquí, hay para los mayores de 14 hay una ley de justicia para adolescentes y que hay un tratamiento específico para cada circunstancia, para Oiga, los mayores ¿y no de 14 y los tendríamos que menores de replantear 14. eso, licenciada? Y perdón, voy a ser abogada del diablo. Sí. Porque hay quien dice, bueno, ¿y qué hacen entonces con los niños sicarios, los que a los 10 ya confiesan o a los 11, 30 muertos? Bueno, pues- ¿Ellos no han cometido delito? Ellos tienen un tratamiento especial de manera muy particular para poderlos de alguna u otra forma resarcir también sus propios derechos que han sido violentados, porque seguramente cada una de los que pudieran estar en esa circunstancia tiene una historia atrás también de maltrato infantil. Hay psiquiatras que dicen que no hay reinserción real. Bueno, pero hay otros que dicen que Claro. sí la hay y que finalmente lo que nosotros tendríamos que hacer es cómo pueden volver a estar, a ser ciudadanos, reinsertarlos nuevamente en la sociedad como tal, pero para que puedan volver a desarrollarse todas sus habilidades y vivir de manera consciente y responsable en una sociedad, ¿no? Pero por otra parte, yo quisiera, de lo que se han venido aquí manifestando, sería violatorio, lo vuelvo a decir, violatorio a los derechos humanos el que criminalicemos a los niños o las niñas. México ha firmado tratados internacionales como es el de la Convención de los Derechos del Niño y a partir también ojalá de la cumplamos, reforma ¿verdad? y ojalá y la cumplamos, Sí, pues porque firmamos todo, pero... es el instrumento jurídico más importante en donde se vienen establecidos todos los derechos de las niñas y niños y que nosotros estamos viviendo una nueva era en ese sentido, porque te voy a decir una cosa, la ratificamos a partir del 2000 y es desde entonces como se reconoce que las niñas y niños son sujetos plenos de derechos y me parece que una de las formas para combatir el acoso sexual, el acoso general, escolar, también. el Todo. bullying y todo Sexual y lo todo. demás es en verdad en que las niñas y niños conozcan sus derechos, que los conozcan los Y que los padres, conozcan que los los maestros conozcan los también, los profesores, papás. que los conozcamos todos, que los conozcan las autoridades. Y en ese sentido, cuando hablábamos de herramientas, ¿qué hacer en este mar que nos encontramos con una serie de circunstancias en donde las niñas y niños viven a diario acoso escolar o el bullying, en donde viven la violencia que decía yo generalizada y con todas las preocupaciones que se han exteriorizado por parte de los padres de familia? A partir de los últimos sucesos ha habido distintas propuestas. Decías ya algunas con las que yo no coincido, que dicen que hay algunos legisladores Sí, en ese hombre. sentido, que me parece, digo yo, yo creo que todos estamos conscientes de Estamos esos de violatorios acuerdo. a los derechos humanos. Claro. Uno. Dos, ya desde la Secretaría de Educación Pública se han mencionado 15 puntos para combatir, erradicar y prevenir el bullying. Y luego ayer el propio subsecretario de la PGR daba a conocer también alguna serie de acciones que tienen que ver con este mismo objetivo. Y de voces desde la sociedad civil, legisladoras y legisladores. Ayer mismo se presentaban otras iniciativas en la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados. Desde el 2012 ya hay algunas iniciativas que se presentaron también y que ya en la legislación actual, si la revisamos en la Convención, en el artículo 28, en nuestra propia Constitución, en el cuarto, para preservar el interés superior de la niñez, en el primero, donde habla de todos los derechos humanos, particularmente en la Ley Protección de Derechos
derechos de niñas, niños y adolescentes en el artículo 7 de la Ley General de Educación, en donde dice qué es lo que se tiene que hacer. Ahí se dice, se tiene que educar, entre otras cosas, para la paz, con el reconocimiento de sus derechos. ¿Y qué es lo que sucede? Pero yo voy quedando igual y llevamos hora y termino cacho de programa, termino con esto porque yo lo que estaba haciendo es contextualizando que de repente uno aparece, pero me voy a las herramientas. Ya Sí, en pues la propia ley... deme una, ahorita le sigue deme una es de que debemos todos los padres y madres de familia estar en comunicación con nuestros hijos y con nuestras hijas, en principio. 2, de manera permanente, escuchar a las niñas y a los niños, saber qué están pensando, saber qué sienten, con quién conviven, A ver, pero quiénes son dice sus que amigos. esto puede ser 2, intrusivo y se cierran más. ¿Cómo le hago para que el niño, que además se está callando por dolor, amenaza o demás, me lo suelte? Pues ¿Cómo lo eso es parte descifro? de la confianza que tiene que haber, y los padres también tienen que identificar. Cuando un niño está sufriendo bullying, se por comporta? ejemplo, tiene comportamientos muy específicos, desde aislamiento, desde el no querer ir a la escuela, el desde llorar, el no querer comer, en fin, hay una serie de circunstancias que nos permiten identificar. Uno es identificar, 2, qué bueno que lo estamos mencionando. el que 2, podamos tener comunicación abrir la permanente puerta. para ver Ok. qué es lo que está pensando, qué está sintiendo, Ok. qué quiere. 3, Tres, también que los medios nos investigar. involucremos y demos a conocer este tipo de cosas, nos han dicho por allá. Claro. 4, la El que- fiscalía nos dice sí se puede levantar un acta directo en La ante captura de la ley. denuncia también es muy cultura de la importante, denuncia. el que podamos ir a ¿A quién denunciarlo. nos recomiendan ir primero? ¿Directo a la escuela, a la SEP o ya de plano a la PGJ de cada estado? O sea, dependiendo de la ¿qué problemática. recomiendan? No, Vamos Instancia por la escuela, partes. porque sin lugar a dudas la mediación es aquí un asunto Oigan, fundamental. A ver, aquí tengo mediadores. Déjenmelos Sí. hablar un segundito para ver ellos en la práctica qué hacen, a ver si nos enseñan a ver qué hacemos. Gracias, licenciado. Usted póngase de pie, amiga, cuénteme. ¿Qué hacen cuando llegan ante un caso en una escuela que les dicen, por favor, intervéngala paso por paso para que sepamos qué tenemos que hacer nosotros? Pues efectivamente estamos ya haciendo acciones a nivel descríbame nacional. las acciones. Y Ya la no me vean el mediación manual es un porque me muero de proceso terror. que está en, Sí. en las escuelas. Idealmente debería de haber una área donde se capacitara de alguna manera A todos. A todos y se difundiera. Imagínense que somos Sí, las chavas en discordia. Si aquí, ya la señora y tuviéramos yo. nuestro espacio de mediación, es un espacio de confianza, de equidad, ¿no? Llega la persona, el ofendido, digamos, y el ofensor, que quitaríamos totalmente sus términos. Aquí es un proceso de humano y de equidad. Pero entonces, ¿cómo le Llegan llaman? A ver. y entonces, ¿qué los trae por aquí? ¿Quién de A mí ustedes? esta chica ¿Quién de ustedes? me quita diario 10 pesos y además prometió cachetearme si no lo hago y sacarme una foto en el internet. Si hubiera quedado en los A 10 ver. pesos, a veces los problemas de recursos parecerían que son los más sencillos de resolver. No siempre, porque realmente los de creencias y los, Esos son los rudos. esos son donde realmente hay que Bueno, adentrarse. en este, ¿qué Ahí hacemos? viene la bondad de la mediación. Entonces, ¿qué les trae por aquí? ¿Quién de ustedes me quisiera compartir qué es lo Yo que ya pasó? la puse. Ahora, ¿qué Entonces, haces? En este proceso que idealmente es voluntario, ¿no? En este caso sí es una alternativa en las escuelas para que no vayan a dirección en un momento, Claro. pero este espacio es de diálogo y donde vamos a apreciar finalmente qué pasó. Primer paso, si ella no quiere asistir y yo soy la ofendida, ¿van y la traen o qué hacen? Se les da la alternativa de que se turna a un proceso de acuerdo a como lo marca el marco de convivencia. Más burocracia. Exactamente. ¿Me la traen o no me la o traen? les damos la oportunidad de que vengan Sí, a a ver, este yo quiero diálogo. ahorita salir con una idea de qué vamos a En hacer. este diálogo. No, La yo te intención la es doy. que se cuenten las historias. Este espacio es para compartir las historias y se resignifiquen los hechos. Ok. Entonces, ¿Cómo resignificando resignificamos esto? con preguntas que nos llevan finalmente a adentrarnos a la emoción. ¿Qué es cuáles fueron las condiciones y las emociones que nos llevaron al conflicto? De manera que se va desmenuzando, como si fuera una capa de cebolla, se va desmenuzando hasta saber qué es lo que movió a una persona y, qué movió al otro. siente ella y qué siento yo. Exactamente, esa es la parte de las preguntas claves. Y ahora que hemos escuchado a tu compañera, ¿no? ¿Qué sientes tú ahora que has escuchado esto que nos comenta que le inquietó? ¿No? Entonces, eso a ti te va moviendo y te va resignificando, ¿no? De manera que igualmente lo que es con uno es con otro y se va haciendo una especie de resumen. Ok, ¿y cómo de todo llegamos lo que poco a poco se va también haciendo? a que ella no lo vuelva a hacer o que no se agarre a otra persona? Esa es de las bondades de la mediación, que no ¿Qué? es nada más llegar hacia un acuerdo, ¿no? Exacto. Sino poder llegar a transformar
¿no? La relación, apreciar lo positivo. No nos enseñan a hablar siempre de lo Normalmente hablamos positivo. de lo malo. Siempre estamos señalando lo malo. Siempre Pero este diálogo es de apreciación de lo positivo. ¿La convencen? Ahorita nos Va dices, surgiendo en ella el convencimiento, ahorita el vamos a hacer un sentido. ejercicio, pero real. Vamos a ver, a decirnos. Ay, a ver, en breve, porque yo también quiero aprender esas preguntas para desgranar la cebolla. Es tratar de identificar lo que estoy viendo. A ver, si veo que está llorando, oye, te observo que estás de alguna manera con esta cuestión. ¿Es así? ¿Te sientes mal? ¿Qué es lo que hay? Ahorita regresamos con más de Hay estas muchas preguntas. No, espérenme, ahorita vamos a hacer la tarea. ¿Ah, sí? Pues si no, ¿cómo? Gracias, estamos en diálogos hoy hablando de este bullying y de cómo somos todos responsables. ¿Cómo le vamos a entrar? Ahorita regresamos. Bueno, regresamos y están ya haciíndoles preguntas muy precisas. Por ejemplo, habló la mamá de un chico, ella ya descubrió que su hijo es el buleador, vamos, es el victimario. A ver, el licenciado, ¿qué le podemos decir a esta mamá? ¿Qué puede hacer ella? Muchas gracias. Mi nombre es Fred Guerrero, soy director de la Escuela Secundaria Técnica número 27 en Azcapotzalco. Y bueno, yo lo que diría es que no podemos, así como no podemos generalizar a los educadores como responsables de la violencia, hay algunos que sí cometen omisión, que sí son cómplices, que sí fallan en su trabajo, no podemos generalizar. Tampoco podemos generalizar soluciones, hay soluciones que les corresponden a los maestros, a los padres de familia, a las autoridades, a los medios. Es bien importante que Cada también quien tiene como su asuman área. su responsabilidad. Yo me referiría brevemente en algunos casos. Los padres de familia, sin duda que tienen que intensificar la comunicación que tienen con sus hijos. Están en edad en que luego no platican mucho. No es posible que, que no sabemos qué es lo que les ocurre a ellos. Generalmente la madre de familia que se entera después de muchos meses que su hijo es lastimado, no en todos los casos, pero suele ser el mismo padre de familia que también se sorprende cuando le otorgan las calificaciones. ¿Qué significa esto? Que no hay una comunicación cotidiana con sus hijos. Y aquí, pues todos tenemos que asumir esa responsabilidad. Como padres de familia, hay que reforzar la comunicación con nuestros hijos. Somos los padres, pero no dejamos de ser los confidentes de ellos. ¿Y qué hacemos cuando ya nos damos cuenta, en este otro caso, en el de que es el buleador, qué tendría que hacer la mamá, el papá? Sin duda que acudir a las autoridades de la escuela, a los maestros, ¿verdad? Aquí también viene una corresponsabilidad de la autoridad en el sentido de que en nuestro país existe una deficiencia, una limitación en el asunto de la infraestructura de atención en la salud mental. Si la autoridad en salud y la autoridad en general debe de fijar la atención en ese esquema de trabajo porque es muy deficiente en nuestro país. O sea, los papás pueden ir a pedir ayuda a la escuela para que los redirijan o canalicen. Así es, se canalizan a instituciones especializadas. Ok. Pero, oiga, ¿y qué tienen que hacer los muchachos para no convertirse en cómplices? Porque a veces ellos no tienen el nivel en el entierro, pero están viendo que están molestando a una o a uno. Es el observador. Y tienen miedo a hablar, Sin tienen duda. miedo a acusar. ¿Cómo pueden hacer llegar esta denuncia a las autoridades? ¿Qué Sin duda, hacen? bueno, ahí es responsabilidad de la autoridad. Los maestros, los directivos tenemos que estar más cerca de los jóvenes, propiciar más espacios. Pero ¿se puede de alguna manera comunicación. denunciar de forma anónima Así o es, que no te vayan así a es. exhibir como el que fue de acusador? Déjeme decirle que prácticamente en todas las escuelas existen espacios de denuncia, existe un buzón escolar, ¿verdad? Que ellos pueden hacer uso. Ahí es responsabilidad de la autoridad escolar el hacer la difusión para el uso apropiado de los espacios de denuncia, que a veces es ahí donde está. Hay que donde buscar está la falla. entonces el buzón escolar. La cosa es no quedarse Sin callado. duda, la cosa es no quedarse callado. Ya hay atención por internet y la atención en muchas escuelas se hacen esfuerzos muy grandes. Por ejemplo, en las escuelas secundarias técnicas hay espacios de atención muy importantes. Hay un departamento de servicios educativos escolares en los que se atienden las quejas. Hay orientador, hay trabajadora social. El mismo director está obligado
asumir con Aquí responsabilidad. nos queda claro entonces que si hay unas puertas cerradas, algunas se habrá Sin de duda. todos estos. Entonces, en una nos dicen, los mediadores normalmente tratan de llegar a las emociones, que hay de un lado, que hay del otro, y reconocer el dolor tal vez del otro para que esto cese. ¿Y qué dice la ley? Porque, bueno, aquí tenemos el licenciado, póngase de pie, por favor. ¿Ustedes qué hacen cuando ya llega a grados de demanda ante la ley un problema de estos? Sí. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, obviamente atenderlo inmediatamente, sí, y hacer precisamente las debidas canalizaciones tanto al supuesto menor agredido y también los supuestos agresores, porque no podemos hablar de primera instancia que sean en verdad tomados ya en cuenta como tales. Entonces, se canalizan estos. Aquí en la Dirección General de Secundarias Técnicas tenemos precisamente el Departamento de Atención a Alumnos en estados de vulnerabilidad, donde primeramente se hace la canalización directa para su atención. Dentro de la Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal se cuenta con ella, con una unidad de atención para el maltrato y abuso sexual infantil, que ya tiene muchos años Pero operando. uno no sabe, o sea, llega uno ante el MP y nos va a recanalizar. No, llegar ante el Ministerio Público obviamente ya es cuando cuando ya hay otras agresiones físicas inclusive, ¿no? Cuando ya estamos hablando de conductas Entonces no delictivas. es al MP exactamente, es No. buscar la fiscalía correcta. ¿Dónde encuentro la Exactamente, dirección eso. según mi estado y mi ciudad? Los directores de las escuelas, exactamente las autoridades escolares son las que en principio, en primera instancia, Deberían de canalizar. hacen la canalización, exactamente, en la subdirección de escuelas. ¿Se peca de omisión? Es decir, si estaba un maestro viendo y no le entró al quite, ¿también puede resultar? Obviamente, como dice el dicho, ¿no? Tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿no? De alguna forma, si estamos viendo que hay una conducta probablemente desviada en este sentido, y no decimos nada, claro que también estamos cayendo en responsabilidad, ¿no? Muchísimas gracias, licenciado. A ver, tantito redes, vamos allá. No se me vaya, Oscar, espéreme. A ver, redes y llamadas, adelante. Una llamada dice Irene Loaiza que quiere comentar que el bullying también se hace por hambre. A un sobrino sus papás lo mandaban sin alimento y su sobrino lo que hacía era intimidar a los demás niños y quitarle su torta. La irresponsabilidad de los padres es la causa del bullying y quisiera que hablara al respecto. A veces no solamente es porque sea... Es el cobro de piso, o sea, Sí, muchas pero veces eso- lo haces por eso necesidad. dentro de- Oigan, sí, se aprende Y esto lo detectas como padre cuando llega tu hijo a casa con un exceso de hambre. Si llega sin apetito es porque ya verdaderamente va golpeado, enajenado, pues, por la violencia hasta psicológica que sufre. Pero cuando llega, sí es cierto, les cobran piso para poder la vivir comida en o paz. dinero. Pero eso lo debemos de visualizar desde la violencia familiar. O sea, Así es. es primero la violencia familiar y luego todas las demás consecuencias. Así es. A ver, Porque si la no, terapeuta acá. En general en redes sociales lo que solicitan son como que dicen está súper bien todo lo que dicen, está en papel, pero las señoras, las mamás piden cosas prácticas. A ver, ¿Qué por hago? favor, la Porque terapeuta que nos diga, ¿cómo Entonces, le sacamos bueno, palabras a un recetas de adolescente cocina. que está además en la edad en que no habla? Y si nosotros no abrimos la puerta desde niños, imagínese. Sí, ahí entonces, ¿cómo le es- hacemos? Es bien importante que los papás aprendan a conocer a sus hijos. Desafortunadamente, ahora papá y mamá tienen que salir a trabajar porque si no la familia no tiene con qué mantenerse. ¿Qué pasa? Que entonces se deja de ver al hijo y no te conozco. O sea, sería fácilmente detectable un caso de bullying de una mamá, un papá hacia un niño si en realidad lo conocieran. Pero como no lo conocen, entonces el niño puede dejar de comer o puede empezar a no tener sueño y a veces ni siquiera cuenta se dan. ¿Por qué? Pues porque no conozco a mi hijo, no me doy ese tiempo de que por lo menos 10 minutos yo lo pueda ver a la cara y decirle, ¿cómo estás, hijo? Te quiero. Una palabra de cariño, 10 minutos de calidad. ¿Por qué estoy tan exhausta en el trabajo que entonces te dejo de lado? ¿Qué sucede? Que si conocieran en realidad a sus hijos, podrían decir, bueno, mi hijo era así y ahora está cambiando de conducta. Claro. Y sí hay cosas... El problema es que no sabemos cómo eran. Exactamente. Claro. en Entonces, que se una pueden es ver. aprender a reconocer Aprender a esos reconocer. cambios. Para empezar, es tarea de todos los que estamos involucrados. Exactamente. Y si se quedan con la buena la tía o algo, pues que escriban, ¿no? Lo que están notando ahí Exacto. diferente. Entonces, Y el hijo no puede tener la confianza de la noche a la mañana cuando el papá no se la ha ganado,
También en la escuela los maestros no pueden pedirle al niño que vengan y le cuenten sus cosas cuando ni siquiera la confianza hay de acercarse, porque se acercan y, ya, el que se lleva se aguanta, ¿eh? Ahora, aquí es importante ver esta parte. Y en las llamadas hay una que dice Isabel que incluso en una secundaria nos da el número y todo, hay una inspectora que ya de plano hizo un ring dentro del gimnasio para que los chicos se peleen y saquen todo esto Dios que traen. guarde. Sí. Bueno, y ahora en las fiestas hay unos inflables gigantes que te ponen unos guantes gigantes y que para que saques todo, híjole, quién sabe, ¿verdad? A ver, ¿y cómo le puede pedir un alumno o alumna a otro, a su par, respeto y distancia? Para que desde ahí empiece. ¿Cómo puedes evitar la violencia y frenar? ¿No? Aquí algún día nos vinieron a enseñar qué hacer esto hasta en caso de intento de violación. Bueno, debe de haber algo que hagamos para el primer intento de violencia. ¿Cómo les dices? Sí, nosotros en Fundación En Movimiento trabajamos justo con un programa de sensibilización muy padre, que hay estos programas, este curso está abierto al público en general, se da constantemente en esta fundación. Ahí pueden asistir maestros, pueden asistir padres de familia. ¿Tienen página que quieran o algo saber. para que...? Sí, fundacionenmovimiento.org.mx. Y como herramienta nomás Y bueno, para llevarlo en el bolsillo, ¿cómo le digo detente o qué? Es que les enseñamos a que hablen desde su voz diafragmática, porque normalmente no nos enseñan a hacer para que eso. salga la ¿Por voz. qué? Porque ahí tenemos nuestra fuerza interior. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en el piso, arraigados, de preferencia sin zapatos, en el piso, en tierra o pasto, principalmente, Y no es lo si mismo no, pues con decirle zapatos. no a no, ¿verdad? Exactamente. Ok. Cuando hablamos desde acá, podemos decir un basta, pero con toda nuestra fuerza interior, en lugar de basta o ya no me hagas daño, exacto. ¿no? Y el contacto visual es lo que nos va a dar la fuerza y podemos ponerle un freno a la otra persona. Interesante. Se nos está acabando el programa, tienen como de a minuto por persona. No se me vaya, Oscar, a ver. no se vaya. Va Maritza. No, Sí, no, pues yo qué quieren que hagan, déjame, ni modo ya que me nos voy. encimemos en 11 niños, ¿verdad? Pero, a ver, Para irme, ¿no? adelante. Para irme. Vas, Ok, Oscar, ok. tu minuto, Bueno, pero casi como para de cerrar, debate. mira, no hay recetas de cocina. Tan es así que la violencia es todo un proceso y la reeducación debe ser otro proceso. Pero de todos, Claro, ¿eh? de todos. Todos somos responsables. Todos los adultos somos responsables de lo que está sucediendo con esta ¿Hay niñez. alguna lectura que nos recomiendes para detectar hasta nuestra propia Mira, violencia lo como primerito, papás, yo ciudadanos? les recomiendo un libro que venden en Sanborns, que es la 8ª edición. Es ¿Que se de llama cómo? Marshall Rosenberg, el autor, se llama Comunicación no violenta. Ah, Este autor fue nominado, ha interesante sido eso. nominado varias veces a Premio Nobel de la Paz. Comunicación no violenta. Comunicación A ver, esa no es violenta. la tarea. Sí. De acuerdo. Y lo que estamos haciendo nosotros en secundarias técnicas, con apoyo del licenciado Manuel Salgado y con apoyo del Tribunal Superior de Justicia, es implementar la mediación escolar que nos ha dado excelentes resultados. Sí funciona. Excelentes. Mira, ahí te vamos a mandar testimonios de intentos suicidas miren, que qué se han bonito. identificado y se han trabajado con Vean esto, con miren la qué mediación bonito. escolar. En una escuela disminuyó el 90% qué bárbaro. la violencia al interior del plantel. Wow. Y subió el promedio del global escolar de aprovechamiento 1.2%. No, bueno, ya pongámoslo. Y ¿A dónde lo solicitan las diferentes escuelas? Que quieren que intervengan la escuela porque estén ya viendo que la cosa está muy ácida. ¿A dónde hablan? ¿A dónde Instituto para la Paz, Instituto de Investigación y Estudios para la Paz, 55 59 8000, pero el tribunal tiene todo el programa que nosotros en para colaboración, poderlo solicitar? claro, porque en el Distrito Federal solamente el Tribunal Superior de Justicia puede certificar a mediadores escolares, es el único, y nosotros damos el curso que ellos certifican. Entonces es lo que yo quiero decir, y tenemos que trabajar de manera integral, sin protagonismo, yo soy mejor, o sea, todo lo que hacemos Cada quien su lo tenemos que hacer de aportación. manera integral para que resulte, porque escuchaba Correcto. a una compañera de escuela de educación para la paz, y eso, si se hacen cosas aisladas se van perdiendo, es integrarnos todos y hacer un verdadero proyecto de educación para la paz. Maritza, tu minuto, Vas, porque si no perdón. se nos acaba. Ay, sí. Dice Lauri Parra, yo veo que es una moda esto del bullying y no comprendo por qué la obsesión con este tema cuando siempre ha existido. Porque se hizo moda desafortunadamente, qué pena, tendríamos que platicar por qué, ahorita no es el momento, pero finalmente porque todos sufrieron.
y todos hemos sufrido, porque al final de cuentas de los actores que hay, que son el que ejerce el maltrato, el que lo recibe y quien observa, que hace rato lo mencionaron, todos sufrimos. Nosotros mismos hemos sido, quizá cuando estuvimos en la escuela pequeños, adolescentes, todos hemos sido actores de este fenómeno y hace sufrir. Y ese mito que hay en los profesores de que déjalo que juegue, así va aprendiendo a defenderse en la vida, eso es un mito, no es cierto. Nada, absolutamente nada que genere sufrimiento es normal, es sano. Entonces, nada más me gustaría, aquí nuestra amiga Fernanda nos pide mucho herramientas. Por favor. Perdón, es que tendríamos que hacer un programa solamente para De herramientas, un día. porque primero tendría, perdón, Ya nada más déjame teníamos 2 terminar. horas hoy. Perdón, no, pero no fuimos, no fue solamente sobre eso. Lo que pasa es que para hablar de bullying tendrías que hablar de etiología, tendrías que hablar de consecuencias, de factores de riesgo, etcétera, etcétera, hasta del término, de dónde viene. Hay tanto que Hemos hablar, hecho muchos pero si programas me permites de nada diálogos, más, permíteme, nada más déjame terminar. La compañera acaba de decir que hacer a los niños seguros. ¿Quieres rápido algunas herramientas? Bueno, primero que nada, la palabra enseña y el ejemplo arrastra fue una de las que ya dije hace rato. La palabra enseña y el ejemplo arrastra. Nosotros somos los que tenemos que ponerle el ejemplo a los niños, a los adolescentes, a comportarnos de manera adecuada, sin violencia, ojo por ojo y todos nos vamos a quedar ciegos, eso lo dijo Gandhi, sin violencia. Y tenemos que enseñar a los niños incluso hasta coger un espejo, ponerlo frente a ellos y aprender a hablar, porque el niño que es el que es maltratado, por lo general no sabe, no tiene la capacidad verbal para poder expresar sus sentimientos. Es más, estamos en un mundo tan enajenado que si tú le preguntas a un niño qué es un sentimiento, no te lo puede describir. Y si le dices que te dé 5 ejemplos de sentimientos, te da si acaso 3. Entonces, el problema es multifactorial, como lo es cualquier conducta, pero realmente sí hay métodos específicos. Hay un libro maravilloso y en México tenemos a una investigadora que es especialista en bullying, que es la doctora Brenda Mendoza. Ella tiene toda una serie de libros. Brenda Mendoza. Ella ya se dedicó a hacer toda una serie de libros en donde da para los maestros que hay que capacitarlos. Yo insisto mucho en la capacitación porque necesitamos hacer eso. Entonces, Brenda Mendoza, en el Estado de México ya se va a hacer una certificación para las escuelas para la paz, porque lo que necesitamos es eso. Está muy bonito. Lo que necesitamos es eso, educarlos. Oye, y Refugio, ¿nos va a decir dónde conseguimos esos 15 puntos de los que nos hablabas? Estos 15 puntos para que ya todos están los en leamos. internet, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, Unos dos. Jalisco está trabajando. Jalisco tiene una línea de denuncia ya de Suma por la Paz. Tenemos una página web. Tenemos también el trabajo intersectorial. Tenemos la página web que es Suma por la Paz, www.sumaporlapaz. Ahí viene para la denuncia. Tenemos la unidad de mediación que yo encabezo, que llevo la dirección, en la cual cualquier denuncia se investiga y se lleva su seguimiento. Trabajamos intersectorialmente, Fiscalía General, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo, DIF y sobre todo el Instituto de las Mujeres y de la Juventud. Yo agregaría, ya se nos acabó el tiempo, nos van a cortar. Quedó pendiente hablar de la cultura de derechos humanos, les invito, nosotros estamos... Vamos a hacer otro programa. Tenemos que hacer otro programa. Estamos capacitando. La Universidad Intercontinental también, o sea, cobra.